La Escuela Nacional Sindical presentó el 15º Informe Nacional de Trabajo Decente, edición especial sobre este informe. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 8 de octubre del año 2022 y el programa de hoy es un especial sobre la presentación del 15º Informe de Trabajo Decente de la Escuela Nacional Sindical. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. El 7 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Trabajo Decente. En el marco de esta celebración, la Escuela Nacional Sindical presentó su acostumbrado informe de trabajo decente. Con este ya son 15 versiones del mismo. Este año el informe tiene como título De la protesta a la propuesta, la agenda del sindicalismo para democratizar las relaciones laborales. El documento tiene 6 capítulos. Los 3 primeros son de cifras y los 3 restantes de propuestas. Hoy tenemos un especial sobre este informe presentado por la Escuela Nacional Sindical. Comencemos hablando sobre los capítulos que trae el documento para después escuchar las voces de los protagonistas. El primer capítulo se llama Colombia en cifras, indicadores para medir la economía del país. En este capítulo se recogen los principales indicadores económicos para medir las cuentas nacionales y a su vez la capacidad que tiene en términos financieros el país para hacerle frente a los diferentes retos que implican las propuestas que se presentan por parte del sindicalismo. El segundo capítulo se denomina el derecho a la protección social y el piso de protección social. Aquí se habla del panorama reciente del estado de la protección social en Colombia, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de la población pobre y vulnerable, indicadores que constituyen la línea de base de la que debe partir el actual gobierno, lo que nos permitirá medir su coherencia en la implementación de una política efectiva en este terreno. En general, se muestra que las políticas públicas de protección son insuficientes para garantizar los derechos de las y los colombianos. El tercer capítulo contiene las cifras sobre los riesgos laborales y la salud laboral. Se llama Más allá de los riesgos laborales, la salud laboral la más afectada durante y pospandemia. En él se habla de la precarización de los trabajadores de la salud durante la pandemia y en la actualidad. También se recuerda la informalidad que hay en el mundo del trabajo y las problemáticas a la hora de atender la salud de las y los trabajadores. El cuarto capítulo del informe de la Escuela Nacional Sindical se denomina Aportes de la Conferencia Nacional del Trabajo para la Negociación Colectiva en Colombia. Aquí se hace un resumen de las principales propuestas entregadas por el movimiento sindical al gobierno en el marco de la Conferencia Nacional del Trabajo que se realizó el 8 de septiembre. El quinto capítulo contenido en el informe se llama Propuesta Económica Alternativa para la Creación de Empleo, propuestas de la Misión Alternativa de Empleo. Aquí se recogen las principales propuestas que se hicieron en su momento desde este espacio y que se espera se implementen en este nuevo gobierno. Varias de las personas que hicieron parte de la construcción de las mismas están hoy en el gobierno. Y por último, el sexto capítulo se denomina A manera de conclusión, elementos de una agenda laboral y sindical para la democratización de las relaciones laborales. Aquí están contenidas las propuestas que, desde hace algunos años, ha venido promoviendo la Escuela Nacional Sindical con base en conversaciones con las centrales y el movimiento sindical. Lo anterior es el resumen del informe, de la protesta a la propuesta, la agenda del sindicalismo para democratizar las relaciones laborales. La presentación del informe se realizó de manera virtual a través de Facebook y de YouTube. El conversatorio completo está disponible en las redes sociales de la Escuela Nacional Sindical. Aquí les traemos un resumen con las principales intervenciones de dicho espacio, el cual contó con la participación de 3 de los autores del informe, Carlos Julio Díaz, Carmen Evelia Pico y Víctor Hugo Ramírez, y estuvo moderado por Giancarlo Delgado. En primer lugar, vamos a escuchar a Carlos Julio Díaz, el director de la Escuela Nacional Sindical. Él nos habla sobre el informe de trabajo decente. Nos dice que siempre el movimiento sindical ha resaltado las dificultades y los problemas, que el gobierno actual llegó gracias a que se recogieron
resolvieron esos problemas y que se espera que se resuelvan muchos de esos problemas. El título recoge un poco el espíritu, resaltando las dificultades, los problemas, las carencias, los obstáculos para acceder a un trabajo con derechos, ingresos dignos, garantías. Creo que siempre hemos estado en la parte, digamos, de resaltar las dificultades. El año 2021 se caracterizó por un estallido social, donde prácticamente esos problemas se evidenciaron en las calles. Hubo obviamente unas propuestas en un pliego de emergencia, pues también en cierto sentido, en un sentido propositivo, pero tampoco muy elaborados. Pero creo que hoy estamos en un contexto en donde ese estallido social, en cierto sentido, el gobierno que hoy tenemos es una expresión, digamos, de lo que se dio en unas calles que no tuvo un tratamiento dialógico por parte del gobierno Iván Duque. Duque no facilitó canales institucionales para tramitar esos problemas. Y la forma como la sociedad colombiana respondió fue promover y elegir un gobierno que llenaba las expectativas. La sociedad colombiana respondió fue promover y elegir un gobierno que llenaba las expectativas que el gobierno anterior no quiso atender. Entonces yo diría que este gobierno, en cierto sentido, es un resultado de ese estallido social. Y ese gobierno obviamente recoge las expectativas que se plantearon en las calles y creo que ese es un poco el momento que vivimos. En ese sentido, creo que el gobierno expresa un ideal, unos sueños de la sociedad colombiana y que esperamos que obviamente sean posibles tramitar esas dificultades que siempre resaltamos, y creo que estamos viviendo ese momento en donde hoy el gobierno tiene la posibilidad de transformar en políticas públicas muchos de los problemas que se habían planteado en vía de solución, y creo que hoy ese es el momento que vivimos. Por primera vez en la historia tenemos un gobierno que en su programa, cuando estuvo en campaña, digamos, haciendo campaña para la presidencia de la República, incluyó, digamos, en su programa de gobierno muchos temas de la agenda que el sindicalismo ha venido agitando en los últimos tiempos. Por ejemplo, este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, digamos, en campaña, incluyó en su programa de gobierno temas relacionados con derechos laborales individuales. Por ejemplo, el tema de trabajadores de plataformas, que son trabajadores que no son reconocidos como trabajadores. Sabemos que el derecho, la regulación de ese trabajo no lo hace el derecho laboral, sino el derecho comercial, el derecho civil. El estatuto del trabajo, digamos, fue otro tema que quedó en el programa de gobierno. Las grandes transformaciones de la seguridad social, por ejemplo, el tema de pensiones, de salud, de riesgos laborales. Creo que ese es un tema que incluso ya hoy se está agitando, digamos, la propuesta de pilares. Hay una ministra en salud y en el Ministerio de Trabajo que está muy comprometida con esta agenda. Los temas, digamos, que hicieron parte, digamos, del programa de gobierno y que coinciden indiscutiblemente con la agenda laboral y sindical, creo que son los aspectos, digamos, en materia social y laboral que tienen hoy, para mí, la mayor viabilidad, porque es obligatorio, digamos, temas queden ya, porque es inevitable que el tema se aborde en la política pública, y obviamente la política pública por excelencia es el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá obviamente complementos en materia legislativa o en decretos reglamentarios, pero creo que el punto de partida es el que estamos viviendo hoy y que ya se inició en los diálogos regionales vinculantes, que es el Plan Nacional de Desarrollo, donde vamos a incluir estos temas que ya el gobierno se comprometió y que son necesarios y obligatorios incluirlos. Carlos Julio Díaz también habló sobre la misión alternativa de empleo e ingresos, de cómo nació, de quiénes hacen parte y de las propuestas que se produjeron desde el espacio. Hoy, varios de quienes hicieron parte de la misión hacen parte del gobierno. La misión alternativa de empleo e ingresos fue una iniciativa que promovió la Escuela Nacional Sindical desde el año 2020-2021. Inicialmente habíamos empezado hablando en torno a la renta básica de emergencia e hicimos tránsito, digamos, a una plataforma conformada por grupos académicos. Había, de ejemplo, el Observatorio Social de la Deuda, la Universidad Javeriana, Corporación Sur, la Asociación de Estudios del Trabajo ACET, la Escuela Nacional Sindical, en general, pues muchas agremiaciones, digamos, y grupos de investigación del país. Adicional a eso estaba el componente social organizativo, que eran las centrales obreras, estaban la CUT, CGT y CTC. Y adicional a esto se le unieron varias voluntades individuales, por ejemplo, Cecilia López, que hoy está de ministra
de agricultura. Estaba, por ejemplo, el caso de Clara López, que hoy es senadora de la República. Estaba el compañero Jorge Coronel, que incluso hoy es asesora y hace parte de la UTL de Clara López. Estaba Jorge Iván González, que hoy es el director de Planeación Nacional. Ricardo Bonilla, que es socio de la escuela y que hoy está en Findeter. Entonces, si uno observa en este momento la misión de empleo alternativa, prácticamente podríamos decir que hoy es una misión del gobierno, porque ya muchos de los que hicieron parte de este proceso hacen parte del gobierno. Entonces, habría que mirar si el nombre lo revisamos. Y lo otro, que el propósito, digamos, de la misión fundamentalmente era hacer una propuesta, digamos, de agenda de reformas sociales y económicas que el país necesitaba en su momento o necesita aún para la superación, digamos, de la agenda neoliberal que nos ha gobernado por más de 30 años, con unos resultados nefastos en materia laboral, de calidad de los empleos, de exclusiones, de pobreza, de desigualdades que ya todos conocemos. Entonces, las propuestas que se hicieron en una versión inicial, digamos, que publicamos en un libro que está en la página web de la escuela, tenían que ver con las siguientes ideas. La primera era consolidar, digamos, el Acuerdo Nacional de Compromiso por la Paz. Creo que este gobierno ha recogido esa idea en lo que ha denominado una transición de la guerra a la paz total, porque eso incide en la economía. Es decir, no es lo mismo estar en un conflicto armado, masacres, tumbando puentes, torres. Es decir, el acuerdo de paz genera un ambiente, digamos, del país para que la inversión y el desarrollo económico, empresarial, social, pueda fluir, digamos, de manera mucho más eficiente. Entonces, la paz, aunque es un tema también humanitario, ético, es un tema también que tiene que ver con la economía. Lo segundo tiene que ver con diversificar, digamos, la estructura productiva, un modelo de desarrollo que tiene un sesgo antilaboral, porque este es un país que su crecimiento económico, como lo hemos señalado en los informes que hicimos, el de coyuntura, como en el informe actual de trabajo decente de este año, el crecimiento de la economía no se expresa en empleos. Es decir, la economía crece pero sin empleos. ¿Y eso a qué obedece? A que los sectores que mueven la economía no generan empleo, es decir, que son el sector minero energético y el sector financiero. Economía no generan empleo, es decir, que son el sector minero energético y el sector financiero. Entonces, la transición, digamos, de ese modelo extractivista a un modelo de agregación de valor, de desarrollo industrial y agropecuario, es algo que va a permitir, digamos, generar empleo y superar el rentismo parasitario del capital financiero. Entonces, esa es la segunda propuesta. Lo otro es fomentar la economía campesina y la soberanía alimentaria. Hoy en el mundo, lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, estamos a puertas de una crisis, o ya estamos viviendo una crisis global de acceso a alimentos. Hay hambre en el mundo, hay hambre en Colombia, se necesita producir alimentos y tener seguridad y soberanía alimentaria. Entonces hay que promover y fomentar la economía campesina y el desarrollo agropecuario del país. De igual manera, la reforma tributaria, el tema de tener un sistema tributario progresivo, equitativo, eficiente, que hoy un principio del tema ya hace tránsito en el Congreso de la República. Ya tenemos una estructura empresarial bastante desequilibrada. Menos del 1% de las empresas, de las grandes empresas, se lleva más del 80% de la riqueza que se genera en el país. En Colombia hay que democratizar la estructura empresarial, está bastante concentrada. De igual manera, hay que mejorar la rentabilidad de los negocios, especialmente el país requiere inversión en tecnología, infraestructura y obviamente también eliminar muchas prácticas de los empresarios donde incluyen activos improductivos para no pagar impuestos, eso hay que depurarlo, eliminar las múltiples discriminaciones que hay en Colombia de género, generacional, contra las mujeres, garantías a las libertades sindicales, que ya se ha hablado un poco de eso, el tema de la salud, digamos que hay que buscar una reforma, digamos, estructural al modelo, de igual manera el tema de pensiones, y obviamente, además de estos temas, veníamos hablando de que hay otros adicionales que estábamos por ahí ya trabajando y que conocimos debates que tienen que ver con el tema del crédito por república. Entonces, esos son temas que hoy, digamos, lo ha puesto el presidente de la República en debate y creo que sobre eso hay que seguir trabajando. Esta agenda que se planteó es una agenda que se le presentó al país. Muchos de estos elementos están, digamos, hoy transformándose en política de gobierno, porque como sabemos, los que hicieron parte de la propuesta hoy están en el gobierno, están en el Congreso, y creo que los temas, vamos a hablar sobre el tema del narcotráfico, el tema de la banca central, el gobierno
ha hablado de fortalecer la banca pública, tener una banca pública mucho más fuerte, que en Colombia casi desaparece la banca pública. Aquí tuvimos grandes bancos públicos que los acabaron, Banco Cafetero, Banco Ganadero, Banco Central Hipotecario, fondos, digamos, de fomento, el caso de la Caja Agraria. Todo eso hay que recuperarlo porque el país requiere una banca pública que dé crédito barato al sector empresarial, a los empresarios del campo, que hoy lamentablemente no existe. Entonces, estas propuestas creo que siguen complementándose complementándose con los debates de hoy, y creo que gran parte de lo que se había propuesto hoy el gobierno lo intenta promover en sus diferentes iniciativas que ya hemos conocido en el país. Aunque hace cerca de 30 años que se inició la cobertura del sistema de riesgos laborales en el país, la ansiada universalidad de la protección en riesgos laborales no se ha logrado. Según reportan las administradoras de riesgos laborales, a diciembre del 2021 de los más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras, tan solo el 50% están cubiertos por la seguridad social en riesgos laborales. Pero preocupa además la situación de los independientes, ya que menos del 5% de ellos se encontraba cubierto en riesgos laborales. Pero dicha cobertura también visibiliza la gran desigualdad que impera en los territorios de la periferia y en el sector rural colombiano, porque aún continúa una muy baja o casi ausente cobertura, tanto en algunos departamentos o regiones del país como de sectores de la economía. La cobertura se encuentra totalmente concentrada mayoritariamente en 3 departamentos, Antioquia con un 71% del total de las y los afiliados. Carmen Evelia Pico, socia de la Escuela Nacional Sindical, habló sobre lo anterior. Venimos trabajando desde la ENS desde hace más de 30 años, haciendo un llamado de atención sobre la problemática en general de los derechos laborales, los derechos ciudadanos laborales de la población trabajadora, pero en particular también ha sido la ENS pionera en reflexionar sobre los problemas específicos de la protección social. Entonces, venimos de grandes problemas estructurales y eso indudablemente también le compete a este tema en particular, que es la protección social, y entre esta protección social, lo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primer gran problema que venimos llamando la atención desde hace mucho tiempo, desde hace casi 30 años, es que el movimiento de los trabajadores y en particular toda la población trabajadora de este país ha sufrido una histórica de la protección social, y los indicadores de protección social nunca han pasado del 50% en los mejores casos. Incluso actualmente, si miramos un promedio de las variables que forman la protección social, no llegamos al 50%. Significa que de cada 10 trabajadores, 5 están por fuera de cualquier protección social, llámese salud, llámese pensión, sí que más, y de riesgos, sí que más, ¿cierto? Riesgos no hay sino de los 22 millones de trabajadores, 11 millones con carnet. Y tener el carnet, que es otro de los problemas, no significa atención en salud, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, en el segundo gran problema, que los voy a dividir en 10 rápidamente, el segundo gran problema es el fracaso del principio fundamental de la seguridad social, ya al hablar en particular de salud laboral, de riesgos laborales y de seguridad social. El principio de la universalización. Uno de las principales justificaciones por la cual en el 93 se dijo que había que reformar el sistema de salud era la poca cobertura que tenía el sistema. Y por lo tanto, con la ley 100 significaba que al 2010 debería haber en Colombia universalización. Y sin embargo, ya como vimos, es apenas menos del 50%. El tercero, que es muy claro y muy evidente en el sistema de riesgos laborales, es la no solidaridad. Los otros dos sistemas, el sistema EPS, o sea, el de salud, el sistema de pensiones, tienen en alguna medida mecanismos de solidaridad. El sistema de riesgos laborales y salud laboral en las empresas no tiene el mecanismo de solidaridad. Le corresponde solo a los empresarios y a los propios trabajadores cotizar, y incluso se dice que hasta de la autoprotección, y mucho menos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? El cuarto problema que va dando la última reflexión, que a mi modo de entender es un fracaso de todo el sistema de seguridad social, las grandes y graves inequidades que hay en salud laboral. Es decir, los trabajadores más pobres, llámense trabajadores informales, precarizados, trabajador rural, tienen más posibilidades de enfermarse, de sufrir una enfermedad, un accidente laboral y no reconocerlo, que un trabajador
formal, digámoslo así, no para decir que trabajadores ricos y pobres, pero sí una gran inequidad y sobre todo una gran inequidad en la atención y en el reconocimiento de la salud laboral entre trabajadores del sector rural y el sector urbano. El quinto, por supuesto, a mi modo de entender, un fracaso de los sistemas de promoción y prevención que son fundamentalmente responsabilidad de quien determina el riesgo. En este caso, quien pone en riesgo es el trabajo y por lo tanto son las empresas, son los procesos laborales, etcétera, etcétera. Y eso se ve muy claramente en que todavía sigue siendo muy alto la accidentalidad. Cada hora mínimamente se sucede un accidente de trabajo. En el sector asegurado, o sea, solamente en 11 millones, no en los 22 millones cada hora mínimamente. Y muchos de ellos son accidentes mortales y casi la invisibilidad de la enfermedad laboral. Es decir, en este país ni la academia y mucho menos la institucionalidad reconoce y sabe sobre la enfermedad laboral y por lo tanto no se diagnostica, no se previene y no se paga ni se reconoce cuando ocurre. En este país, pongamos, es muy raro que se reconozca un cáncer ocupacional, un cáncer por un químico, y que aquí se manejan químicos peligrosos, ¿no es cierto? El sexto problema, gran desconocimiento, una invisibilidad cuando efectivamente el trabajador se atreve a ir a demandar o a ir a reclamar de su enfermedad y de su accidente, unos graves problemas en la calificación laboral. Entonces estamos teniendo un gran ejército de enfermos que no son reconocidos como enfermos del trabajo. El séptimo, una débil y en algunos casos ausencia total de la inspección del trabajo, que creo que eso es muy general para todos los derechos laborales y por lo tanto una débil vigilancia del accidente y la enfermedad laboral y todo aquella, una falta de un sistema de información. En Colombia es muy difícil, fuera de saber cuántos accidentes de pronto o enfermedades laborales se califican, no cuáles se reportan y cuáles ocurren, sino se califican, lo demás no se sabe quiénes son los que más se accidentan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El noveno, ese como octavo problema, y el noveno, el débil desarrollo científico y técnico de la salud y la seguridad en el trabajo. No solo por esa falta de esa política para hacer seguimiento oficial a la tela, al accidente y a la enfermedad y a la salud en el trabajo, sino el débil esfuerzo por superar los problemas del saber y la práctica médica, que junto a la academia debería asumirla el Estado. Y décimo, pues, uno que nos dejó muy evidente la pandemia fue la precarización laboral del sector salud. Los trabajadores y las trabajadoras del sector salud no tenían ni siquiera una mascarilla para defenderse y eso sigue, fuera de haberles dado la mascarilla, sigue siendo el común denominador, esa precarización en términos de riesgos laborales, de salud laboral, supremamente alta. Y además de la precarización ya propiamente del mercado y del trabajo de este personal de la salud. Carmen también se refirió sobre las recomendaciones para el nuevo gobierno en lo que tiene que ver con salud laboral. Una de las grandes enseñanzas, como para resumir en un solo párrafo de los grandes retos que tiene este gobierno, hay que tenerle paciencia y transición porque venimos de una exclusión histórica y esa enseñanza que nos dejó precisamente la pandemia es que finalmente el Estado es importante, digámoslo, en contra de ese pensamiento totalizador de que los mercados de trabajo eran los grandes o los mejores reguladores de la vida social, de la vida colectiva y sobre todo de la vida económica del mundo del trabajo. Y entonces, a la hora de la pandemia, esos mercados desaparecieron para dar la solución. ¿A quién le tocó? Al Estado. Entonces, ahí reflexionando sobre eso, yo creo que en general para la protección social y en particular para los riesgos laborales, para la salud laboral, una frase es la vuelta del Estado. O sea, el Estado tiene que volver a configurar un sistema de salud en el trabajo soberano, integrada a los otros componentes determinantes de la salud y público. Por lo tanto, le corresponde en estos 4 años una reforma al sistema. En estos 4 años, una reforma al sistema de seguridad y salud en el trabajo y en general al sistema de seguridad social. Y que a la larga, no creo que sea tan fácil, debe desaparecer la intermediación financiera. O sea, esa intervención del sector financiero en temas de salud debe
en alguna medida ir desapareciendo, sobre todo en la administración y en la determinación de qué es lo que, de la prioridad y de reconocer el derecho. Esa facultad debe ser del Estado y por eso yo lo llamo la vuelta del Estado. Otra cosa que rápidamente le toca al gobierno es revisar yo llamo esa diarrea de decretos y resoluciones que entre junio y julio de este año el gobierno de Iván Duque hizo sobre riesgos laborales. Sacó un montón de resoluciones y decretos. Pongamos, el 27 de julio salieron 3 resoluciones del Ministerio de Trabajo en relación con riesgos laborales. Entonces, una revisión, y uno de ellos hay unos muy peligrosos por la desaparición, por ejemplo, del alto riesgo. Entonces, una revisión urgente a mediano plazo de todas esas resoluciones por vía administrativa que la revise a través de una comisión que estén ojalá los trabajadores, ¿no es cierto? Una cosa a largo plazo, el Estatuto del Trabajo, en donde una gran determinación de por qué no hay salud laboral es por la precariedad del trabajo o la ausencia de trabajo decente y saludable en el país. Entonces, para el sistema de riesgo laboral es importante el Estatuto del Trabajo, pero digamos que eso es a largo plazo, lo mismo de la configuración del nuevo sistema, pero a un corto plazo un COMPES. Acuerde que eso es la política pública en riesgos laborales, un COMPES en riesgos laborales. Ya existen COMPES, pongamos, en sustancias químicas, pero en riesgos laborales, en la política pública que el gobierno debería tener, debe en estos 4 años configurar lo más rápido posible al sector privado, a FASECOLDA, para saber cuáles son las estadísticas de riesgos laborales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese sistema, esa función le corresponde al Estado. Por supuesto, un fortalecimiento en calidad y en cantidad de la inspección de trabajo, una inspección de trabajo muy fortalecida en términos de saber sobre salud laboral, un fortalecimiento técnico y científico de los temas de salud laboral. Y ahí sugeriría la aparición de un Instituto Nacional de Salud en el Trabajo, una revisión que el 27 de julio aprobaron un Plan Decenal Nacional de Salud y Seguridad de Salud en el Trabajo, entonces hay que revisarlo porque no responde a los problemas. El fortalecimiento de la educación y la investigación a través de ese Instituto Nacional de Salud en el Trabajo y una articulación muy clara con la academia para que el saber y la práctica médica aprendan sobre salud laboral y puedan calificarse, se pueda prevenir y hacer vigilancia sobre la salud en el trabajo. Víctor Ramírez, educador sindical de la Escuela Nacional Sindical, habló sobre las propuestas entregadas en la Conferencia Nacional del Trabajo. Ese 8 de septiembre, las centrales sindicales, con el apoyo de la plataforma Agenda Laboral, le entregaron al gobierno un paquete de medidas que, de implementarse, serían de gran ayuda para el movimiento sindical. Se buscó un escenario que permitiera deliberar, pero también a su vez entregarle al gobierno nacional toda la agenda histórica, pero urgente, que tiene hoy los trabajadores y trabajadoras colombianos a partir de las necesidades, no solo de las estructuras organizativas desde el sindicalismo, sino también otras formas que se han venido desarrollando, como por ejemplo los trabajadores de plataformas, que también son un fenómeno en términos de la interpretación y la necesidad de que el sindicalismo dé salidas. Entonces, la idea de esta conferencia es realizarla anualmente por iniciativa de las centrales sindicales. Esta fue la primera, la del 8 de septiembre, pero en sí, ¿cuáles fueron las que se debatió allá y qué se pretende hacer? Lo primero es de resaltar es que la propuesta del sindicalismo tuvo, digamos, 3 formas de estructurarse. La primera fue una propuesta base y de articulado para el Plan Nacional de Desarrollo. En esa propuesta base, lo que nosotros pretendemos es, de una u otra manera, dejar expreso en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro las necesidades de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Los otros elementos que se trabajaron también fueron 12 proyectos de ley y 10 proyectos de decreto. En esos 10 proyectos de decreto, como entendiéndolo como los decretos más urgentes que tiene el sindicalismo o las necesidades que tiene el sindicalismo y los trabajadores de inmediato, solo voy a nombrar algunos. Primero, ¿cierto?, la promoción y la formalización laboral y los límites en la tercerización ilegal en Colombia. Otro proyecto de decreto fue el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Otro decreto fue el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
salariales. Este es importantísimo y clave, teniendo en cuenta que muchos de los elementos de estos 30 años del neoliberalismo tiene que ver con la falta de concertación social, aparte de esa comisión tripartita entre el Estado, los empresarios y el sindicalismo, para poder buscar esos consensos que nos ayuden a avanzar y a mejorar no solo en materia de derechos, sino también en proyecto de país y de nación. Otro elemento que también es muy importante en estos proyectos de decretos y que es hoy casi que una de las principales banderas del sindicalismo es la negociación multinivel, teniendo en cuenta que hoy tenemos estructuras sindicales hasta de grado 2 y de grado 3, pero no tenemos reglamentario, nada obliga a negociar a ese nivel de rama o multinivel. Por eso se hace necesario un proyecto de decreto que permita no solo empezar ese proceso de negociación, sino que reglamentar los sectores productivos, mejorar las tasas salariales, pero también buscar que las convenciones colectivas de trabajo y los acuerdos colectivos de trabajo tengan mucha más cobertura que en la actualidad. Otro elemento ahí muy importante un proyecto de decreto sobre los tribunales de arbitramiento. Ese proyecto de decreto lo que busca es que los tribunales de arbitramiento sean mucho más ágiles, que sean mucho más rápidos, pero que también resuelvan las problemáticas y las necesidades de los trabajadores. Eso, como algunos elementos, son 10 proyectos de decreto. Los otros 12 proyectos de ley que también se presentaron en esta Conferencia Nacional de Trabajo, uno de los más importantes y que ha sido bandera, la derogatoria parcial de la Ley 789 del 2002, que va principalmente con volver al horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, recuperar las horas nocturnas, la estabilidad laboral, el derecho colectivo del trabajo en términos de prohibir más bien los pactos colectivos y los contratos sindicales, que hoy es una aberración, ¿cierto? Solo en los últimos 10 años se han contratado más, o sea, hay más de 20.400 casos de contratos sindicales en el país y un procedimiento sumario para la huelga. Otro bloque grande en estos proyectos de ley tiene que ver con la ratificación de los convenios que Colombia ya ha suscrito a nivel internacional con la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, se buscó, a través de proyectos de ley, ratificar el convenio 135, el 141, el 102, el 155, el 187, el 156, el 183, el 190, el 97 y el 143, que son convenios clave para poder ir en busca de ese trabajo decente. Entonces, en resumen, el sindicalismo hizo una propuesta base y de artículo, colocó 10 proyectos de decreto para consideración del Ministerio de Trabajo y 12 proyectos de ley que esperan que tenga una iniciativa presidencial para resolver lo urgente en el mundo del trabajo y avanzar en materia de trabajo decente. Finalmente, Giancarlo Delgado, investigador de la Escuela Nacional Sindical y quien moderó la presentación del informe, hizo un resumen de lo dicho por quienes participaron en el conversatorio. En términos de reflexiones finales respecto a lo planteado, me gustaría dejar 3 ideas como básicas. La primera es respecto a las problemáticas, si se quiere, clásicas en el país alrededor del empleo, es decir, esos retos que serían, si se quiere, como problemas estructurales que no se resolverán en 4 años, pero que quedan siempre como una incertidumbre, una suerte de llamado que siempre se le hace a un gobierno presidencial electo. Estas problemáticas que están ahí, es decir, el desempleo estructural, las condiciones de precarización al interior del empleo, al que sí se logra acceder, todo lo que tiene que ver con la bajísima tasa no solo de afiliación, sino también de protección social para trabajadores, las desigualdades raciales, de género, todo el enfoque diferencial que hace falta en el trabajo. Hay, digamos, unas propuestas que en gran medida no solo se encuentran en el informe, sino que han sido expuestas por acá. Carlos Julio planteaba la existencia de iniciativas como la Misión Alternativa de Empleo, que trae propuesta. La Conferencia Nacional del Trabajo también es un ejemplo de iniciativas que están marchando. Es decir, no se trata de que no tengamos propuestas y que este gobierno no tenga personas que le estén en gran medida hablando y poniéndole como de los debates, y esto es como un tema vital alrededor de esto. Hay toda una acción colectiva por parte de sindicatos, de organizaciones
organizaciones, de instituciones que están haciendo el llamado de que debemos tomar algunas medidas. Por otro lado, otra idea que creo que es importante, otra conclusión sobre esto, es situar nuevamente la importancia de los sindicatos, que debemos tomar algunas medidas. Por otro lado, otra idea que creo que es importante, otra conclusión sobre esto, es situar nuevamente la importancia de los sindicatos en lo que tiene que ver con construcción de políticas de empleo. Es decir, algo que planteaba Víctor y es sumamente importante es cómo podría, por ejemplo, el sindicalismo del país tomar fuerza, cómo podría el sindicalismo del país participar de manera más activa si este sindicalismo en gran medida se encuentra disperso, si este sindicalismo en gran medida no está anclado, digamos, a estas grandes empresas o empresas fortalecidas en el país que puedan a su vez garantizarle condiciones laborales, si se quiere, dignas y decentes a los trabajadores del país. Es muy importante empezar a ver cómo entonces el sindicalismo de país empieza a participar en estos debates y en estas propuestas también, que no sean solo, digamos, estrictamente locales. Un poco la pregunta de que esto que le puede pasar a un trabajador en Barranquilla tiene una conexión directa con lo que le puede pasar en el Amazonas, solo por poner un ejemplo. Un poco el llamado que hacen iniciativas como la Conferencia Nacional del Trabajo, ¿no? Pensarnos problemáticas que son más de país que estrictamente locales. Y tener propuestas de transformaciones legislativas, también entendiendo que finalmente el papel del Estado es legislar para atender problemáticas sociales en gran medida. Cierro un poco también dejando como la pregunta, y bueno, más que la pregunta, es ese germen alrededor de las medidas que se deben tomar con algo que planteaba Carmen de manera muy categórica, es la vuelta del Estado. Es decir, el Estado siempre lo hemos tomado en Colombia como un actor que deja pasar o deja que sucedan las vulneraciones de derecho, que también en gran medida emprende políticas de precarización laboral, pero el reto que le queda al gobierno de Gustavo Petro es precisamente presentarnos un Estado que le dé cara a las problemáticas y no solo que le dé cara, sino también que aprovechando que tiene la posibilidad de tomar medidas, las tome en beneficio, digamos, de las condiciones laborales de las ciudadanas y ciudadanos del país. En la elaboración participaron Carlos Julio Díaz, Héctor Vázquez, Carmen Evelia Pico y Víctor Hugo Ramírez. El documento completo está disponible en la página web de la Escuela Nacional Sindical. También les recordamos que el conversatorio completo, de donde sacamos las intervenciones que les presentamos en esta edición especial de AIL Radio, está disponible en la página de Facebook de la Escuela Nacional Sindical, así como en el canal de YouTube. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio.